Baruch haba Beshem Yahuwah, Am Yisrael, le saluda su Ag, el rabino Abiyahu ben Yisrael. El día de hoy traigo para ustedes esta preciosa enseñanza que tiene por nombre La Verdad. Esta verdad es de la que nos habla el Torah de Yahuwah. No es mi verdad, es la verdad del Torah. Vamos a ver esta enseñanza a través de la escritura, desde el libro de Bereshit hasta el libro de Revelación. Cada una de estas palabras que refleja la verdad. Muchas veces hemos oído esta palabra, la verdad. ¿Es que acaso solamente tú tienes la verdad? Y todavía hay otra verdad, la verdad absoluta. Muchas veces la gente no alcanza a comprender o a tener entendimiento de qué es esta verdad. Hay una verdad que es la del Torah de Yahuwah. Y esa verdad es la que vamos a ver a través de esta enseñanza. Por favor, acompáñenme. Abran su escritura en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 9. Dice así, Katuja Torah. Ki peri haor kol maaser gesed besedek beemet. Porque el fruto de la luz es para todas las obras de bondad, justicia y verdad. El fruto de la luz es para todas las obras de bondad, justicia y verdad. Con este pasú vamos a dar inicio a nuestra enseñanza. Esta enseñanza la tuve que separar en dos partes porque tengo 18 páginas, imposible meter toda la información en un solo video. Así es de que vamos a separar una parte y cortamos y continuamos inmediatamente con la segunda parte. Vamos a leer el libro de Yohanan, Juan, capítulo 1, del verso 11 al verso 18. Él, hablando de Yahushua, cada vez que aparece la palabra Él, tenemos que especificar a quién Él se refiere. Puede ser cualquier otra persona, pero cuando nosotros hablamos en relación con Yahushua, o con Yahuwah, o con la Ruach HaKadosh, nosotros tenemos que especificar. La escritura muchas veces se la quitaron o le quitaron el nombre propio con el cual se identifica hacia quién se está dirigiendo. Entonces nosotros podemos decir, Yahushua vino al pueblo de su posesión y el pueblo de su posesión no lo recibió. Esta palabra Jesikú Bo, no lo recibió, no lo atrapó, no lo agarró, no lo abrazó. Estos son algunos sinónimos que puede sustituir esta palabra no lo recibió. No lo quisieron agarrar, no lo quisieron abrazar. Verso 12. Y a estos que les recibieron, es decir, aquellos que sí se agarraron, se aferraron a Yahushua, les dio la potestad, es decir, vigor, fuerza, poder, en sus manos de ser llamados hijos de Yahuwah el Creador. ¿No son estos los que creen en el nombre de Yahuwah? Pregunta. Vamos a ver quiénes son estos que son llamados hijos de Yahuwah. En un momento continuamos con nuestra lectura, pero tenemos que especificar quiénes son estos hijos. Devarim, Deuteronomio capítulo 14, verso 1. Hijos son ustedes de Yahuwah su Creador. No se cortarán ni se quitarán para hacerse calvos entre sus ojos delante de ustedes por causa de muerto. No se cortarán, no se afeitarán, no se raparán como quitarse el cabello de la cabeza, como por causa de cuerpo muerto, porque estos son hijos de Yahuwah. Verso 2. Porque un pueblo apartado eres para Yahuwah tu Creador, y a ti te eligió Yahuwah para hacerle un pueblo de su posesión. Aquí está la palabra que nosotros habíamos escuchado de aquellos que no se aferraron, que no se agarraron, que no lo abrazaron, porque nosotros somos un pueblo elegido de Yahuwah para hacerle un pueblo de su posesión. Leam Segulá, de su posesión. Literalmente un tesoro especial o especial tesoro.
por sobre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. Para los israelitas que se encontraban en Roma, también hay otro pasú. Romanos capítulo 9, verso 4. ¿Qué son israelitas? ¿A quienes pertenecen la adopción como hijos? La tiferet, el esplendor, los pactos, la promulgación del Torá, la instrucción y el servicio apartado de las promesas. Estas promesas y pactos fueron dados en el pacto inicial, es decir, en el Antiguo Testamento. También se le conoce como pacto inicial. Y esto es una continuación para caminar en ellos hasta que vuelva Yahushua HaMashiach por segunda vez. Estamos ya muy próximos para que venga Yahushua HaMashiach. Hoy, en este día, estamos en el día número 6 de la cuenta de la Omer y número 7 de la Hat Masot, Lehem sin levadura. Así es de que el día de hoy corresponde Hayom Shisha Yamin la Omer, que corresponde a 6 días de la cuenta de la Omer, Sefirat HaOmer, la cuenta de la Omer. Hoy es el 6º día. Aquellos que somos hijos de Yahuwah tenemos que guardar el Torah, sus mandamientos. Yahushua muy claramente lo dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Continuamos leyendo Yohanan, Juan 1:13 en adelante hasta el 18. Cuyo nacimiento no fue de sangre, ni de voluntad de carne, ni de aliento, un hombre valiente, sino de Yahuwah el Creador. El nacimiento de nosotros no fue solamente por voluntad de carne, sino de Yahuwah, nuestro Creador. 14. La palabra se vistió de carne y habitó entre nosotros, y su majestad brilló. Vimos como el honor del unigénito Hijo de Yahuwah Abba, lleno de bondad y de verdad. Aquí comenzamos a hablar de esta palabra emet, verdad. Y la carne se vistió, y la palabra de Yahuwah se vistió, como cuando alguien se pone una camisa, un suéter, una chamarra, una sudadera, un pantalón, una falda, un vestido, se viste. La palabra se vistió de carne y habitó entre nosotros, y su majestad vimos todo su esplendor, el brillo, la presencia de Yahuwah en nuestra realidad, en nuestro mundo, en nuestro hábitat, de nuestra propia vida, como el honor del Hijo unigénito de Yahuwah Abba, lleno de bondad y de verdad, de fidelidad. 15. Y a Yohanan había testificado sobre él, sobre Yahushua, anunciando, diciendo: este es aquel del que yo hablé sobre él, sobre Yahushua, porque el que viene, he aquí, Yahushua es antes de mí, porque antes de mí se ha convertido. 16. Porque de su plenitud tomamos toda nuestra fidelidad sobre bondad. 17. Porque la instrucción fue dada por medio de Moshe, es decir, en los 5 primeros libros llamados Torah, los 5 primeros libros que es la instrucción, y su favor inmerecido y verdad de la fuente, un manantial. De Yahushua, el ungido de Yahuwah, salió. De Yahushua, el ungido de Yahuwah, llamado Moshiach, Yahushua, salió. 18. A Yahuwah el Creador no le ha visto nunca hombre, y el Hijo unigénito, Yahushua, que está en el seno del Padre, Yahushua le dio a revelar, le dio a conocer su orden. Esto es lo que dice la palabra, tekunato, su orden, o también estar erguido, estar de pie. Esto es lo que vino a hacer Yahushua, a revelar al Abba Yahuwah a través de su palabra, la palabra que sale de Yahushua, que ahora se viste de carne, como esta carne que usted y yo tenemos, para que pueda ser manifiesto. La palabra emet, que traduce verdad, Strong H 571,
Viene de otra palabra que es amán, pero vamos a ver la palabra emet, significa estabilidad, ciertamente, verdad, confiabilidad, firme, rectamente, seguro, verdad, verdadero. Esta palabra emet está compuesta por 3 letras hebreas. Aleph, que tiene un valor de 1, Mem, tiene un valor de 40, y la letra Tav, de 400, que representa dentro del alefato hebreo las 22 letras hebreas que está distribuido la palabra Aleph, Mem y Tav, como un tripié, un soporte, una adelante, una en medio y una al final, como un tripié soportando toda esta verdad, el Torah de Yahuwah. Vamos a ver cómo comienza esta verdad a surgir en nuestro conocimiento, a nuestra vida, en relación con la creación del hombre y de Eva, Adán y Hawa. En hebreo, Eva es Hawa, Adán. Bereshit capítulo 2, verso 21. E hizo caer, es decir, descender, desmayar o dormir, Yahuwah el Creador en un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y tomó de sus lados, de su costilla, de un lado de su costilla, y cerró la carne en su lugar. 22. E hizo Yahuwah el Creador, ad Selah asher lahab min Hadam, del costado que había tomado del hombre, una mujer, Lei Isha, una mujer, y trajo al hombre. Esta palabra que aparece ad Selah, del costado, de una figura de una costilla. Yo voy a dejar estas imágenes en la pantalla para que usted las pueda ver. Strong H6763, Selah, significa costilla. También significa algo curvo del cuerpo, una parte de aquí, de este lateral, de un lado, costado de una persona. La pregunta que podemos hacer, ¿cuántas costillas tiene el hombre? Bueno, usted con toda tranquilidad puede ver esta imagen y puede contar cada una. Tenemos 12 de un lado y tenemos 12 del otro lado. Exactamente una imagen que representa la imagen y semejanza de Yahuwah. Como les digo, estas imágenes las voy a dejar en la pantalla para que usted las pueda ver con detenimiento. Esto representa el Torah de Yahuwah, los 2 lejem. Los 2 lejem representando la costilla de un lado y la costilla del otro. Esto también es un símbolo en representación con la casa de Yahudá y la casa de Efraín. Strong H6760, la palabra Salah. Esto está, oiga con esto porque está impactante. Dijimos que el Strong H6763, Selah, o Salah en femenino, la palabra origen es Salah. Strong H6760 significa curvar, algo curvo, cojear, cojear. Esto tiene mucho que ver. A mí me impactó cuando descubrí esta palabra, Salah, porque inmediatamente cuando veo esta palabra, cojear, hay un personaje en la escritura que comenzó a cojear después de una lucha, después de una pelea hombre a hombre. Dice que este varón no lo podía vencer y porque ya se tenía que ir, tenía que lastimarlo. Y tocó el encaje de su muslo
y de ahí quedó cojo. Estamos hablando de Avinu Jacob. Esto lo tenemos que ver en el libro de Bereshit, Génesis capítulo 32, del 24 al 32. Vamos a ver porque esto es muy impactante. Impactante en el sentido de qué es lo que Yahuwah quiere revelarnos a través de esta verdad. La palabra, la enseñanza del día de hoy, llamada verdad, tiene algo muchísimo que mostrarnos. Mucha revelación. Bueno, yo espero que sea una revelación para usted. Para mí lo fue. Y es algo sumamente relevante, muy importante. Bereshit capítulo 32, verso 24. Y se quedó Jacob. La palabra traducida de Jacob quiere decir, sabemos que Jacob es Israel. Posteriormente, después de esta lucha, a Jacob se le cambió el nombre, al nombre de Israel. Y Israel significa el que pelea con Yahuwah. También quiere decir Yahuwah sostiene. Eso quiere decir Israel. Pero para que pueda ser y llegar a ser Israel, tiene que tener su propia lucha, su propia guerra. Aquí dice, y se quedó Jacob solo, y luchó un hombre con él, es decir, un querub, un ish. Aquí la palabra que aparece como hombre es un ish. Peleó un ish con él, hasta que rompió el alba. Este visitante llamado ish, que también es un querub, un ángel que viene del Shamaín, está relacionado, o nosotros sabemos a través de la lectura, que es un ángel, no solamente un hombre común y corriente, como usted y como yo, sino un enviado de Yahuwah. Vemos también un ejemplo en Génesis capítulo 32, 28, con Avinu Abraham, los tres visitantes, también dice que eran tres Enoshim, tres hombres. Pero durante la narración de ese relato, antes de ser destruidos Sodoma y Gomorra, estos tres visitantes, dice que uno de ellos se quedó con él hablando, y los otros dos querub, posteriormente habla de dos querub, dos enviados, dos mensajeros, fueron a rescatar a Lot, a su esposa y a sus dos hijas. Esto está en Génesis capítulo 18, verso 2. Aquí nos habla también de tres varones haciéndose pasar como hombres. Ish, Enosh. Strong H, 582, la palabra Enosh viene de otra palabra, Anash, pero ahorita revisamos qué quiere decir Anash. Enosh quiere decir mortal. De aquí significa amigo, extranjero, gente, hombre, humano, mortal, cuando nos referimos a un Enosh, Enoshin, muchos, varón, mortal, siervo. A veces no se le expresa o no se puede especificar completamente en español. Para nosotros nos referimos a un solo personaje, pero en hebreo hay una diferencia. Hay 4 palabras que ahorita las vamos a revisar. Esta es la primera, Enosh, mortal, varón, siervo, humano, hombre. Y viene esta palabra de Anash, Strong H, 605. Esta es la palabra raíz. Significa ser frágil, débil, melancolía, calamidad, desesperado, enfermar, incurable, perverso. Cuando Yahuwah creó a Adán, que también significa ser humano, Adán también se relaciona con un ser humano, aparte de que también significa de la tierra roja, Adán de la tierra roja. En el mismo verso de Génesis 2:22 aparece por primera vez la palabra Isha, antes que la palabra Ish. O sea, aparece primero la palabra Isha y después aparece la palabra Ish. Dijo Adán, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos, será llamada Isha. Porque del Ish, aquí ya viene segundo, que es el Adán o el varón, el hombre, porque del Ish fue tomado. Ella será llamada Isha, porque del Ish
fue tomada. Entonces Adán, que también significa humano, Ish, hombre, Isha, mujer, no solamente mujer, sino también esposa, tiene una categoría en relación con este nombre o este título que representa un Ish. Ish quiere decir un hombre de 30 años para arriba. Una Isha es una mujer de 12 años para arriba. 12 años, la edad en que era permitido un hombre hebreo o yisraelita tener una esposa hebrea o yisraelita. Es decir, que cuando Adán tomó por esposa a Eva, Adán tenía 30 años y Eva tenía 12 años, lo mismo que Yahushua HaMashiach. Cuando él cumplió 30 años, él escogió a su novia, o tomó a su novia, a su futura esposa, que es las 12 tribus de Israel. Esta es la relación que nosotros encontramos en este nombre. Strong H120, Adam, viene se pronuncia de la misma forma, Adam, significa rojizo, un ser humano, Adam, común, gente, humano, persona, varón. Strong H119, Adam, significa mostrar sangre, rubor, enrojecer, rojo, rubio. Esto es lo que significa Adam. No es sino hasta el verso 2 que aparece la palabra Ish. Dijimos que primero aparece la palabra Isha y posteriormente la palabra Ish. Hay 4 sinónimos para referirse al hombre en el Torá. ¿Cuál es la diferencia entre un Ish, un Adán? Y lo vamos a ver en hebreo. Adam, Ish, Geber, esta es la tercera palabra que no conocíamos, y Enosh, 4. Adam, Ish, Geber y Enosh. Estas 4 palabras. Adam se refiere al intelecto. Ish se refiere a los atributos emocionales, cualidades o rasgos de carácter de una persona. Esto se refiere como a una persona se manifiesta en sus acciones, pensamientos, cómo se comporta en relación con los demás, en relación con su creador. En hebreo, estos atributos o estos dones se les llama midot, las midot. Son sustantivos relativos a otros 2 sinónimos que se consideran adjetivos. Esto está en relación con emociones, cualidades, rasgos, desempeño, forma de manifestarse, sus sentimientos, sus emociones, absolutamente todo esto. La segunda palabra, ya esta es la tercera, Geber, que esta es la que no hemos visto. Strong H 1397 viene de Gabar, significa Geber, hombre valeroso, guerrero, simplemente una persona, ya sea un hombre maduro o un varón. Esto puede significar Geber. Strong H 1396, la palabra Gabar, ser fuerte, prevalecer, actuar de manera insolente, confirmar, crecer, engrandecer, valiente, subir, y esto también está relacionado con la palabra Gibor. De hecho, de ahí viene de esta raíz, fuerte, poderoso. Bereshit capítulo 32, verso 25, dice: y cuando vio el querub que no podía prevalecer contra él, contra Jacob, tocó la coyuntura de su muslo y se descoyuntó la coyuntura de Jacob. Como no lo podía vencer, el querub toca esta coyuntura, que también puede ser este muslo, la palabra que aparece Jericó, Vayigá, Behab, Jericó, tocó la coyuntura de su muslo, como está relacionado con costado, o cadera, un costado, y de ahí quedó cojo. Esto relativamente nosotros, si estudiamos la enseñanza de con quién peleó Jacob, nos habla que peleó contra un querub de Yahuwah, un ángel de Yahuwah,
Pero ese querub era Hasatán, el enemigo, que aparte de que no solamente tocó la coyuntura, esto es un eufemismo en relación, porque todavía faltaba por nacer el último hijo de Jacob, Benjamín. Así es de que esto está relacionado con que él tocó literalmente sus testículos, lo dejó imposibilitado de que pudiera volver a tener otro hijo, el último que faltaba, Benjamín. Entonces, en un eufemismo, una forma de hablar sin decir claramente lo que está diciendo, o sin mostrar con claridad, sino de forma en un eufemismo para referirse a que se refería a los testículos para que él ya no produjera semen y pudiera tener el 12º hijo, que era Benjamín. Así es de que él luchó contra el querub. Bereshit capítulo 2 verso 23. Y Abraham dijo: este es Etzem meat sama, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, Isha, porque del Ish ella fue sacada. Esto es en relación con Eva. Nuevamente voy a dejar aquí esta imagen, pero para que ustedes sepan, Isha, ustedes noten la letra Hei al final. Ish, aquí dice Ish en hebreo, noten la letra Yod y la letra Hei, que en hebreo quiere decir ya, palabra relacionada con nuestro creador Yahuwah. Y aquí de este lado tenemos la palabra Esh. Esh en hebreo quiere decir fuego. Tomado de estas dos letras, Esh, de aquí sale Esh, Esh, que quiere decir fuego. Esto tiene un significado muy profundo. Tenemos aquí Isha, aquí dice Isha, significa mujer, esposa o varona. Aquí abajo dice Ish, recordemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda, no como el español de aquí para allá, pero lo tenemos que leer de aquí para acá. Isha, Ish, significa hombre, esposo o varón. Y tenemos aquí las dos letras, que son estas dos de Adán y Isha, de la Ish, Isha, Ya, el nombre de Yahuwah. Vamos a ver el significado de Isha, mujer o esposa que es mayor de 12 años. Ish significa varón u hombre, o un varón hombre de 30 años en adelante. Aquí vimos la diferencia entre un hombre y una mujer, que son estas dos letras hebreas, la Yod y la Hei. Una la tiene la mujer y la otra la tiene el varón. Aquí lo tenemos, estas dos letras, la Yod, el varón, la Hei, la mujer. Esto es muy importante porque muchas personas que escriben el nombre de Yahushua no agregan la letra Hei al final. Lo escriben como está en el Torá en relación con Josué. La forma reducida de Josué es Yahshua, pero la forma ampliada, son dos formas de escribir en el Torá de Yahuwah. Una forma ampliada dice Yahushua, Yahoshua, pero no ponen la última letra. ¿Por qué? Porque aquí tiene que ver Eva, Hawa, tiene que ver con la Ruach HaKadosh. También esto lo vamos a ver en una enseñanza más adelante, que lleva por nombre sellados por Yahuwah, o el sello de Yahuwah, algo así. Todavía falta definir el título,
pero lo voy a compartir. De aquí, esto tiene que ver mucho, la Yod y la Hei, cuando Sarai y Abraham, a ellos se les cambió el nombre. A Abraham se escribía sin la letra Hei, sin la letra H. Yahuwah le pone la letra H, padre de multitudes, la letra Hei. A Sara, ella era Sarai, primero era Sarai, y Yahuwah le quita la Yod y le pone una letra Hei, igual, Sará, para que sea la madre, nuestra matriarca, del cual hemos sido arrancados de la roca, que es Abraham y Sara. Este nombre que aparece al final de la unión de Isha, la Yod y la Hei, aparece el nombre de Yah en relación con Yahuwah. Este nombre aparece 50 veces en el Torah de Yahuwah. Después nos quedan las letras Esh, que significa fuego. Esh significa fuego. Si ustedes se dan cuenta, si nosotros no tenemos a Yahuwah, la Yod y la Hei, nos queda la palabra Esh. En esta se ve mejor. La palabra Esh. Esh, Esh, Esh. Fuego. Quiere decir que sin Yahuwah nosotros somos consumidos por fuego. Esta palabra, Strong H 784, Esh, significa arder, fuego, ardiente, ardor, encender, incendio, quemar. Si nosotros no tenemos a Yahuwah, vamos a caer en el fuego. Literalmente, como sucedió con Lot, su familia, su esposa y sus 2 hijas que fueron sacados de Sodoma y Gomorra, y llovió fuego y azufre sobre esa ciudad, porque Abraham había pedido a Yahuwah que si al menos había 50, estamos hablando del nombre de Yah, en relación, si hay 50 en esa ciudad, destruirían la ciudad. Dijo, no hay. O sea, la parte más mínima en el conocimiento de Yahuwah no existía temor de Yahuwah. Entonces, si hubiera 40 la destruirías, no la destruirías. Si hubiera 30, tampoco. Si hubiera 20, tampoco. Si hubiera 10, tampoco la destruiría. Pero para que una ciudad no pueda ser destruida, tiene que haber por lo menos 10. ¿Por qué quiere decir que tenía que haber al menos 10? La letra Yod, que es esta letra más pequeñita de todas, esta letra Yod, con la cual comienza el nombre de Yahuwah, tiene un valor numérico de 10. Ya el nombre de Yah, digamos, es una revelación. Aquel que tiene temor de Yahuwah comienza con Yah, no termina Juá, la salvación, pero al menos tienen algo de temor. Pero al ver que no hay conocimiento del número 10, entonces, cuando sucedió, por ejemplo, el diluvio con Noé, eran 8. Y si hubiera habido 2 personas más que tuvieran temor de Yahuwah, no hubiera destruido, no hubiera venido el diluvio. Pero solamente eran 8. Y de esas 8, cada uno tenía su pareja, su esposa. 4 varones, 4 mujeres. Y de ahí se volvió a poblar toda la tierra. Quiere decir que el número 10, en representación con el nombre de Yahuwah, cuando no existe el nombre de Yahuwah, existe el fuego, la destrucción eterna. Entonces, esto tiene mucho que ver con la creación del hombre, con el significado de la verdad. El significado Enosh, que ya lo vimos hace un momento, fue el primero que vimos, Strong H 582, que viene de Anash. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué el que pelea con Yahuwah, llamado Israel, por qué la costilla de Adán tenía que sacar a la mujer? Porque es la misma naturaleza con el cual Yahuwah creó a imagen y semejanza de Yahuwah. Imagen y semejanza de Yahuwah.
una imagen, es una proyección que no está totalmente entera, o digámoslo de esta forma. No sé si aquí se alcance a ver una sombra. Miren, se alcanza a ver una sombra, ¿sí? Digámoslo, a ver si aquí se logra notar. Ahí se ve la sombra, miren, ahí se ve una sombra. En el papel se ve la sombra de el ser humano verdadero. Esto es lo esencial del tema. El ser humano verdadero es el hombre que ha sido diseñado, creado conforme a imagen y semejanza de Yahuwah. Fue creado en una dimensión, en el Shamaín, en un lugar que para nosotros, en este momento, que yo estoy en cuerpo y carne, para mí es un terreno espiritual, un terreno en Rúa, que yo no puedo ver, pero sé que existe, sé que está ahí, porque esto es lo que dice la Escritura, que mi verdadera esencia está allá arriba. Es esto. Así es de que esto tiene que ser mi verdadera persona, mi verdadera identidad. Y el reflejo, la sombra que aquí se alcanza a percibir, lo alcanzan a ver, esta sombra que se logra proyectar aquí en esta hoja, esa es mi verdadera persona. Es decir, yo, Abiyahu, soy esta persona que se proyecta aquí en la sombra. Para que yo pueda mover absolutamente todo, si yo quisiera a través de esta sombra sostener esta menorá, no se puede. No se puede si yo la quiero agarrar, si yo la quiero coger, si yo la quiero tomar, no la puedo. Necesito ir al terreno espiritual, al mundo espiritual, para que yo pueda tomarlo. Lo mismo sucede si yo quiero cambiar eventos, sucesos, cosas aquí a mi alrededor, aún en mi propia vida, que suceda milagros, prodigios, maravillas, tengo que recurrir al terreno espiritual para que yo pueda cambiar absolutamente todo. Si yo no logro cambiar el terreno espiritual o el mundo que yo no puedo percibir, pero que es la verdad, la esencia, el fundamento, la base de donde existe toda la realidad, yo aquí en esta tierra, que para mí es un mundo físico y el mundo espiritual es el invisible, para Yahuwah es al revés. Bueno, lo entendemos de esta manera, no que sea al revés, sino yo lo entiendo de esta manera. Yahuwah ve lo que está allá arriba, que es esto lo esencial, y nosotros vemos la sombra, lo que se proyecta a través de esta imagen. Aquí se ve perfectamente esta sombra. No es completamente definido, se alcanza a percibir, pero no se define, no se alcanza a distinguir todavía muchos rasgos. Esto tiene que ver con nuestro tema, que es algo muy importante. Revelación capítulo 4, del 10 al 11, nos habla de los 24 ancianos que están delante del trono. Los 24 ancianos se postraron delante del que está. Gilgalut, libro de Revelación 4:10. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono, 12 y 12, 24, y sirvieron al que vive por la perpetuidad, y echan o arrojan sus coronas delante del trono, diciendo: Tú eres digno, oh Yahuwah, de recibir tiferet, honra, kabod, honor y poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quién es el que creó todas las cosas? El libro de Juan 1:1 nos dice que el verbo se hizo carne, y el Torah, la palabra se hizo carne, y por medio de la carne se crearon todas las cosas, por él y para él, en relación con Yahushua. Libro de Colosenses capítulo 1:15 nos dice que lo primero que creó Yahuwah fue hacerse visible. Cuando él no se podía ver en relación con nuestra forma de ver las cosas, a nuestro nivel, a nuestra unidad de vista, a nuestra capacidad de ver, es relativo, digámoslo de esta manera. Lo primero que creó Yahuwah fue hacerse visible a sí mismo.
Cuando Él se hace visible a sí mismo, se le llama Yahushua. Cuando Yahushua existe por creación de Yahuwah, que es el mismo Yahuwah que se hace visible, crea desde ese momento, crea a Israel. La mitad, una parte es Yahushua y la otra parte es Israel. Cuando Yahuwah decide poner su Torah en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nosotros seamos la Calá, la novia, Él viene por la otra mitad que se llama Israel y la otra parte se llama Yahushua. Yahushua nunca se va a unir con una mujer que no es de su compatibilidad, no es compatible. Por ejemplo, esta imagen que yo les he mostrado muchas veces en relación con lo malo, en relación con la religiosidad, en relación con lo mundano, en relación con todas las religiones, porque esto está relacionado con la carne, con el pecado, con la caída. Este varón tiene muchos materiales: oro, plata, bronce, hierro, barro, pero Yahushua es creado de una sola pieza, de una sola imagen, de una sola presencia. Tenemos entonces que estos 24 ancianos, en relación con Yahushua y la Calá, Israel, por el cual vimos hace un momento que el enemigo no quería que Jacob completara esas 12. Necesitaba completar 12 para ser las 12 tribus de Israel. Lo mutila, pero le cambia el nombre. Ya no será llamado Jacob. Ahora tu nombre será llamado Israel. ¿Por qué Israel? Porque solamente Israel puede unirse a Yahuwah o a Yahushua. Tenemos que ser Israel. Estos 24 ancianos representan poder, autoridad. El 12 representa gobierno. Reino también representa un reino. En el pacto inicial aparecen las 12 tribus de Israel. En el pacto renovado, los 12 Sholiachim, los 12 discípulos de Yahushua. El 24, tanto en el universo como en el reino de Rúa, en el mundo espiritual, nos recuerda que hay un orden y un propósito, y que estamos conectados de una manera profunda. El 24, dentro de la geometría hebrea, tiene un valor importante, significativo. El 2 simboliza armonía, la cooperación, equilibrio, dualidad, mientras que el 4 representa el sentido práctico, la organización, la determinación, puerta. Juntos forman una unión única que habla de construir una base sólida. Tenemos también que la suma 2 y 4 dan 6 y representa al hombre que ha creado Yahuwah desde su creación. El hombre fue creado a imagen, la sombra, esta es la imagen de Yahuwah, de la verdadera esencia que está arriba en el Shamaim. El 24 sirve como recordatorio de que el universo responde a una frecuencia vibratoria, por lo que mantener una actitud positiva ayuda a atraer y a manifestar sueños y metas. El 24 es considerado como un número portador de energía vibracional que puede influir en nuestro camino de la vida. Puede interpretarse como una señal de que estás en sintonía con la fuerza de la creación, la fuerza del universo. Es una indicación de que la dirección correcta de tu viaje en Rúa, en espíritu, está guiada y apoyada por poderes sobrenaturales, superiores, y que estás alineado con tu verdadero propósito y misión en el alma. Esto es impactante. Lo voy a descifrar, a decir en otras palabras, porque este enredo de palabras, de fuerza, de creación, de universo, de vibración, de energía, no estoy hablando como, son palabras que nosotros conocemos, pero que están relacionadas con una comunicación, un
una forma de sostenernos en la parte superior. Dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo abrazaron, no lo recibieron, no lo quisieron tomar para ellos mismos, sino que lo rechazaron. ¿Qué fue lo que ellos decidieron? Ellos decidieron el fuego. Si nosotros al menos hubiéramos recibido el ya, hubiéramos ganado. Ya perdis, la letra Yod, número 10, y nos habremos salvado. Aquí está esta situación del cual nos habla Génesis capítulo 1, verso 1, que nos dice que el Kim, el existente, sabiamente, con sabiduría, creó a Yahushua, el que existe, con sabiduría creó a Yahushua. El Kim, Reshit Barak, Alepta, Hau Shamaim, Bealepta, Haaretz. Esto es lo que dice Bereshit, Génesis capítulo 1, verso 1. Que esto nos los han querido esconder toda la vida, porque si nosotros no descubrimos estas dos letras, la Yod y la Hei, que representa el nombre de nuestro Creador, llamado Yahuwah, nosotros íbamos a estar completamente perdidos. En el cual nosotros teníamos que tener una verdadera identidad. Véalo usted, no hay forma de cómo perderlo. La Yod, la cabeza, la Hei, los brazos, la Ba, el cuerpo, y la letra Hei, las piernas. Teníamos que estar completos. Este es el varón perfecto. A la estatura del varón perfecto nosotros teníamos que hacer todas las cosas. Vuelvo a repetir esto que hablamos en códigos, en palabras que aparentemente nosotros ya deberíamos de identificar. El 24 en relación con el hombre, la creación, la perfección, considerando como un número portador de energía vibracional. ¿Por qué energía vibracional? Porque es la creación. Colosenses 1:15, lo primero que Yahuwah creó fue hacerse visible en la persona de Yahushua. Él es la primicia de todas las cosas. Yahushua es la primicia de todas las cosas, de todo lo creado, de todo lo que existe. Y no porque Yahushua no haya sido primero, sino Yahushua y Yahuwah son la misma persona, la misma esencia. La diferencia es la proyección, como lo decíamos hace un momento, entre Yahuwah y el hombre. Yahuwah, las cosas de Yahuwah, arriba, y las cosas del hombre, del ser humano, la sombra. Hace esta misma proyección Yahuwah a través de Yahushua, una proyección, una manifestación, que es Yahushua, en otra dimensión, que dice, puede influir en nuestro camino de la vida, puede interpretarse como una señal que estás en sintonía con la fuerza de la creación. Esto es impactante. La creación, usted y yo somos seres creados. No somos obra de magia, obra ¿cómo se llama obra del Big Bang, tiene un nombre. Generación espontánea es el nombre que tiene. Somos obra del universo. Es una indicación de que la dirección correcta de tu viaje en Rúa está guiada y apoyada por poderes sobrenaturales superiores. Y que estás alineado con tu verdadero propósito y misión en el alma, en la vida. Ahora podemos relacionar perfectamente las 12 costillas, 24 costillas, 12 y 12, 24 costillas, el hombre perfecto, el hombre correcto, el hombre diseñado para estar aquí en la tierra, solamente que por el pecado nos hizo a nosotros una vestidura inferior, que es nuestra carne. Esto nos separa de la comunión con Yahuwah. La conexión del número 24, el 2 simboliza la armonía y asociaciones. Cuando se vincula con el 24, enfatiza la importancia de la cooperación en la vida. El 4 representa estabilidad y el sentido práctico. Su presencia
En el 24 refuerza la necesidad de una base sólida. El 6, que esto quiere decir 2 más 4, 6, a diferencia del anterior que vimos que era 4 por 2. Ah, no, esto no lo hemos visto, pero ahorita lo vemos. 2 más 4 nos da 6, representa el equilibrio. Habíamos dicho que representaba el hombre, el 6. Pero el 6 representa el equilibrio, la protección, sugiriendo de las cualidades del 24 conducen a una vida armoniosa. La multiplicación, vea que esto está perfectamente relacionado con la creación. El hombre, el ser humano, el ser que fue creado conforme a la imagen y semejanza de Yahuwah. 4 por 2, 8, el 8 indica abundancia, éxito, aludiendo a los resultados fructíferos de los atributos del 24. Además que el 8 también significa muerte y vida. El 24 está asociado con la Kejuná, conocido como sacerdocio, Kejuná, servicio, orden de acuerdo al Shamaín, lo que sugiere un significado en Rúa. Esto muy importante. El 24, ponga atención, está asociado con la Kejuná, el sacerdocio. ¿Quién era Yahushua HaMashiach? El Cohen HaKadol, de acuerdo al orden de Melquisedec. Un hombre perfecto, un hombre a la estatura perfecta, Yahushua. Y Yahushua nos dice que usted y yo hemos sido seleccionados, escogidos, para que nosotros seamos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Yahuwah para el servicio. Nuevamente, el 24 está asociado con la Kejuná, servicio, orden del Shamaín, que sugiere un significado en Rúa. Esta pregunta, que hace mucho tiempo yo no la podía responder, pero hoy, con toda sinceridad, con toda verdad, con conocimiento, puedo responder que la creación, el propósito de la creación de cada hombre, cada ser humano, es particularmente mi persona. Cuando Yahuwah creó a Adán y a Eva, los creó para que le sirvieran a Yahuwah, a Abad, para que le sirviéramos a Yahuwah. Todo aquel que conoce o está conociendo este misterio en relación con Yahushua, en relación con las costillas, en relación con Adán, en relación con Hawa, en relación con la palabra Ish, Isha, en relación con la Yod y la Hei, Ya, teníamos que servir a Yahuwah. Esa es nuestra misión. No hay otra misión para el hombre que pueda existir. Aquel hombre que se aparta, el Ish que se aparta, la Isha que se apartan de Yahuwah, van a dar al Esh, al fuego. Impactante, eso está escrito, que no lo podíamos ver antes, que no lo entendemos en el español, sino que lo teníamos que ver en el hebreo para poder darnos cuenta de esta verdad. Hebreos capítulo 8 del 1 al 5 nos habla en relación con el Cohen HaKadol. Hebreos 8.1 leemos: Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos un Cohen HaKadol Kadosh, un sumo sacerdote apartado, el cual se ha sentado como la mano derecha en el Kisei, en el trono de su majestad en los Shamaín, en el cielo. 2. Un servidor, un Eved, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Un servidor, en el caso de Yahushua, del Makom Kadosh Kadoshin, del lugar apartado, apartadísimo, y del Mishkan. El Mishkan es el templo, o el lugar donde se sirve allá arriba en el trono. Un Mishkan verdadero, Emet es la palabra. Aquí está la palabra que es nuestra enseñanza. Que Yahuwah erigió, no el hombre. El hombre no erigió. ¿Se acuerdan que vimos en relación con la sombra? La sombra, el hombre, representa la sombra, lo que está aquí, lo que se manifiesta. Ese es el hombre.
pero la esencia de Yahuwah está arriba. Eso es lo verdadero, eso es lo esencial. Nosotros, aquí en la tierra, solamente somos la sombra, eso que se ve aquí, que para nosotros es la sustancia, pero no existe esa sustancia en el mundo o en el reino de Yahuwah. Vamos a verlo ahorita por qué. Verso 3. Porque todo sumo Cohen Hakadol, representante, está constituido para presentar ofrendas y korbanot, llamados terumá, por lo cual es necesario que Yahushua HaMoshiach también tenga algo que ofrecer. 4. Así que si Yahushua estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería Cohen, sacerdote, no lo sería, habiendo Kohanim, un representante que presenta las ofrendas según el Torah. Verso 5. Los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas de allá arriba. ¿Cuál es la copia? ¿Cuál es la sombra? ¿Y qué es lo verdadero? La copia es lo que está aquí en la tierra, lo que se representa como la sombra de lo que es verdadero, de lo que está allá arriba. Vuelvo a repetir el verso 5. Los cuales sirven a lo que es copia, lo que se refleja aquí, sombra de lo que se refleja aquí, de las cosas del Shamaín, lo que es verdadero. Tal como Moshe fue advertido por Yahuwah Elohei cuando estaba a punto de levantar el Mishkan, es decir, el malamente llamado, que esta palabra no la usamos en nuestra congregación, no la usamos por el significado y el sentido. Pero para que algunos lo puedan entender, porque me han dicho, me han escrito que no me entienden, no alcanzan a comprender, yo como maestro tengo la obligación de enseñarlo. Pero una vez que usted lo va aprendiendo, tiene que ir quitando esas palabras. La palabra que se usa como Mishkan en el lenguaje vulgar, que es nuestro español, se dice tabernáculo, que si lo traducimos dice la taberna, y bueno, ya usted entiende. Por esa razón, esa palabra que dije hace un momento, en hebreo es Mishkan, y si nosotros la decimos como es Mishkan, inmediatamente lo relacionamos con el lugar, la tienda de reunión. Dice, pues dice Yahuwah, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en la montaña. Todas las cosas que te fue mostrado en la montaña. Quiere decir que Moshe Rabbeinu tenía que mirar hacia arriba, copiar todo lo que estaba para después replicarlo o hacer una copia aquí, en nuestro mundo terrenal, que para nosotros es sombra de lo que es allá arriba. Una evidencia de lo que estoy diciendo. No estoy diciendo mi verdad, es la verdad del Torah. Shemot, Éxodo capítulo 25, verso 40. Mira que hagas según el diseño que te ha sido mostrado en la montaña. Fue mostrado en la montaña. La palabra hebrea que ha sido traducida como diseño, mira, que te ha sido betabnita, betabnitam, el diseño, es la palabra tabnit, Strong H 8403, significa forma, imagen, modelo, copia. Viene de la palabra raíz baná, Strong H 1129, significa edificar, construir, tener hijos, reparar, levantar. Y ojo con esto, porque este es un tema también que voy a hablar. La enseñanza es, la primera parte fue, ¿por qué la mujer, por qué el Torah no manifiesta la muerte de la mujer, es decir, de Eva? La segunda parte de esta enseñanza se va a llamar, ¿por qué es necesario que la mujer tenga hijos para que se salve? Dice un pasú. Y la mujer teniendo hijos se salvará. ¿Qué quiere decir eso?
Eso es lo que vamos a hablar. Esto tiene que ver con esta palabra baná. Imagen, tabnit, significa imagen, forma, copia, y viene de la palabra raíz baná, Strong H1129, que significa edificar, construir, tener hijos. ¿Por qué la mujer debería de tener hijos? Para multiplicarse. Esto lo vamos a ver en la otra enseñanza, pero tiene que ver, para poder dar esas dos enseñanzas que siguen a continuación de que es la verdad, esto es como una base, un fundamento, para que nosotros podamos entender el tema, los dos temas que voy a dar a continuación, después de estos dos. Esto es la base. Y si nosotros no logramos entender la base, no vamos a lograr entender los otros dos temas, porque son fundamentales. La palabra verdadero, que es la palabra emet, tiene que ser entendida desde un punto de vista hebreo. No se puede entender desde otro punto de vista en otro idioma, en griego, en latín, en alemán, en español, en inglés. No se puede ver. Necesariamente nosotros teníamos que recurrir al idioma hebreo para poder entender la dimensión y la magnitud de la manifestación de la presencia de Yahuwah en nuestra vida. Según el concepto griego, fíjense bien, lo que denomina verdadero, según el concepto griego, se entiende en primer lugar como algo que está en contraste con lo falso. Lo verdadero, algo que está en contraste con lo falso. Es decir, tengo dos pares de zapatos. Un zapato original de una marca, un zapato clon o copia, pero esto es el concepto de verdadero. Usted elige qué es lo verdadero. Usted va a decir porque es el original, y esta es la copia, este es el clon, según el concepto griego, pero no sucede así con el concepto hebreo. Vamos a ver por qué. El pensamiento hebreo, lo verdadero tiene que ver con lo seguro, estable, duradero, fiable, perpetuo. ¿Por qué digo esto? Porque si hacemos una comparación en relación de lo que acabo de decir con lo verdadero, Yahuwah creó al hombre a su imagen y semejanza, pero también Hasatán creó a su propia creación, su propio hombre de desobediencia. Y esto es esta imagen. Este es el clon, la copia. Babilonia, Grecia, Asiria, Roma, y podemos numerar infinidad, todo lo que ustedes quieran aquí. Cuando en el capítulo 11 del Génesis 11, que vinieron la confusión de las lenguas, solamente existía una safá, el hebreo, la lengua lashon, la lengua de servicio, que era para Yahuwah. Pero Hasatán quiso crear su propio nombre, y entonces creó Babilonia. Y de ahí vinieron todos los imperios. De eso ya lo hemos hablado en otra enseñanza. Los 8 imperios que gobernaron o que van a gobernar, falta uno por darse a manifestar, que nuevamente es el Imperio Otomano, que al final de los tiempos se van a levantar. Todo el Islam, si ustedes se dan cuenta, en Europa están invadiendo completamente Europa. No nos apartamos que en América vuelvan a invadir, y no porque nosotros querramos o no, sino porque esto es lo que dice la Escritura, que estos 8 imperios iban a gobernar sobre Yarushalayim. Esto es lo que dice el libro de Revelación. Continuamos. El concepto hebreo de verdadero tiene que ver con lo estable, duradero, seguro, fiable, perpetuo. Algo que Hasatán no tiene. Hasatán es eterno, porque él tiene un comienzo, y Yahuwah decide en qué momento termina con él. El juicio para Hasatán, como lo vimos en esta palabra de Hasatán le espera un juicio en el lago de fuego y azufre por la eternidad,
por la eternidad, no perpetuidad, porque el que es perpetuo es Yahuwah y el que es eterno es Hasatán. Una de las razones por la cual nosotros, Abodá Sefardí y Israelí, no le dice a Yahuwah el eterno, es por esa relación. Hasatán es eterno, Yahuwah es perpetuo. Digamos, no tiene principio y no tiene fin. La palabra que se usó en la traducción griega, en Hebreo 8.2, vuelvo a repetir 8.2, dice, un servidor del Makon Kadosh Kadoshin y del Mishkan verdadero, el que está arriba, que Yahuwah erigió, no el hombre, Yahuwah lo levantó, el que levantó aquí en la tierra fue el hombre, pero el hombre que había sido caído, el hombre que había violado los mandamientos, había violado el Torah, rechazó a Yahuwah, sino el hombre que Yahuwah, el servidor que Yahuwah escogió para servir en el Makon Kadosh Kadoshin, el verdadero, dice esta palabra, la palabra que se usó en la traducción griega para verdadero es aletheia, G2:28. Esta palabra griega verdadero, aletheia, significa lo que no está escondido, lo que revela lo oculto, lo que realmente existe, la realidad detrás de toda realidad ficticia. Esto es la palabra griega que se utilizó en Hebreos. Pero nosotros, no, si ya tenemos el concepto hebreo, ¿para qué recurrimos al griego? Por lo tanto, el concepto griego de lo verdadero está relacionado con el dualismo filosófico, donde se cree que lo verdaderamente existente es lo invisible al ojo humano, lo inmaterial al mundo de las ideas. Según la filosofía griega, lo material es algo irreal, falso y malo, según la filosofía griega. Ahora, el concepto hebreo de lo verdadero, ¿por qué hago así como mucho énfasis, como alargando las palabras? Porque esto es muy importante. Si nosotros entendemos o logramos entender estos conceptos, ya no se nos va a dificultar entender el concepto del Torah de Yahuwah, que eso es lo que nosotros pretendemos, que nosotros seamos conformados conforme a imagen y semejanza de Yahuwah. Por mucho tiempo estuvimos metidos en la religión, engañados con falsas doctrinas, con filosofías humanas, con filosofías de corriente de pensamiento, manipulados de un lado a otro como querían. Pero ahora que Yahuwah nos ha concedido esta grande bendición, tenemos la oportunidad de que la Ruach HaKadosh llene nuestra mente, llene nuestro corazón de su palabra, de su Torah, y nos sature. Satúrame, Yahuwah, con tu Ruach, satúrame con tu palabra, con tu Torah. Lléname, Yahuwah, de tu Hodma, de tu Biná, de tu inteligencia, de tu sabiduría. El concepto hebreo de lo verdadero no está basado en este dualismo, sino en lo que es firme, duradero y fiel. Firme, duradero y fiel. Yahuwah es firme, duradero por toda la perpetuidad y fiel. La palabra hebrea para verdadero es la palabra emet, que fue la palabra con la que iniciamos al principio. Strong H 571. Esta palabra, que hablábamos de los 3 pies, ¿se acuerdan? Aleph, Mem y Ta. Esta palabra viene de la palabra raíz Amán, y esta es la segunda palabra que íbamos a ver desde el principio, pero hasta aquí nos dio oportunidad de meter. Strong H 539, la palabra Amán significa soportar, confirmar, ser fiel, creer. Por eso Adán creyó en Yahuwah, fue fiel, confirmó, soportó las pruebas y fue hallado fiel. De Amán se deriva la palabra hebrea para emuná, que quiere decir fidelidad. Y de ahí mismo
se deriva la palabra omein. Viene de la palabra raíz, amán. Omein, que quiere decir así sea o así es. Muchos lo hacen en español como amén, pero en hebreo es la palabra omein. Omein. Hay un letrero que colgaron cuando Yahushua estaba colgado en el madero. Sobre su cabeza habían puesto un letrero. El letrero, pues, sobre el madero estaba escrito en hebreo, griego y latín. Eso es lo que nos dice los 4 Besorot, los 4 evangelios, sin hacer suposiciones ni especulaciones de arameo u otros idiomas. Nos revela que el Torá fue escrito en hebreo, literalmente en hebreo, traducido al griego y traducido después al latín. De ahí hasta nuestros días, a todos los idiomas que lo han recibido. Pero ¿qué quiere decir la parte latín, hebreo, griego y latín? Si nosotros comenzamos, porque de alguna forma, lo primero que nosotros comenzamos, nuestro español, no fue el hebreo, desconocemos, es más, yo ni siquiera sé hablar hebreo, pero toda Rabá Yahuwah que existen estas herramientas de traducción, diccionarios, escritos totalmente del hebreo al español, que lo podemos entender sin conocer totalmente el hebreo, pero lo podemos descubrir. Yo no hablo hebreo, como dice mi rabino, y toda Rabá Yahuwah que nos ha abierto entendimiento para poder ver más allá de el propósito de hablar el idioma hebreo. Los que hablan hebreo esconden el nombre de nuestro Creador, pero nosotros teníamos que proclamarlo. Así que cuando se habla en el Mishkan verdadero, en el Mishkan del Shamaín, no se está refiriendo al Mishkan terrenal, a un lugar que es terrenal, sino se debe entender como un Mishkan estable, allá arriba, duradero, perpetuo. Cuando las cosas del Shamaín, del cielo, son comparadas con las terrenales, que son llamadas verdaderas. Esto no significa que las terrenales sean falsas, o ficticias, o insignificantes, sino que tiene que ver con las cosas del Shamaín, que son firmes y duraderas. Las cosas invisibles son perpetuas, pero las cosas visibles son temporales, como está escrito en Corintiyah Bet, 2 de Corintios capítulo 4, verso 18. No miramos nosotros las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven, es decir, aquí y ahorita, que representa la sombra, las cosas que se ven para nosotros, a nuestro nivel, estas son las cosas que se ven, la sombra, lo que se refleja. Esto es las cosas que se ven. Las cosas que se ven son temporales, lo que estamos viviendo hoy, que para nosotros sí lo vemos, sí lo tocamos, pero no sucede así en el mundo espiritual, en Rúa, no sucede lo mismo. Las de allá arriba son verdaderas. Dice, las cosas que se ven son temporales, las de aquí, la sombra, pero las cosas que no se ven en relación con nuestra perspectiva, no lo vemos porque somos hombres carnales. Las que no se ven son Leolam Baed, son perpetuas, por la perpetuidad, Leolam Baed. En una figura tridimensional, proyectando una sombra, como lo hemos visto aquí, la sombra, ya con esto termino, esta es la sombra que se refleja aquí. Lo espiritual es lo verdadero y la sombra es el mundo material. Para poder hacer cambios físicos, algo que necesitamos hacer en este plano dimensional o tridimensional, tenemos que cambiarlo a un plano que está en otra dimensión. Cuando sucede en el terreno espiritual, entonces es cambiado todas las cosas en este mundo. Si nosotros queremos cambiar el mundo,
Tenemos que cambiar arriba el terreno espiritual para que surja efecto en nuestro mundo terrenal, en nuestro mundo físico, para nosotros. Pero en el mundo de Yahuwah, en el terreno de Yahuwah, que es el espiritual, tenemos que cambiar ahí las cosas, que es otra dimensión completamente diferente. Esto está relacionado con el libro de Colosenses. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque nuestra mira está escondida con Yahushua HaMashiach, que está en el Shamaín. Ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra mira. Bueno, en la segunda parte voy a cortar, continúo con la enseñanza. La segunda parte hablaremos sobre la luz, la piel y la diferencia de lo perpetuo. Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Shalom Aleichem and Israel.